Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo podcast La Historia y la Economía. Los integrantes de este equipo son Adriana Angélica Hernández Gutiérrez, Aristel Hernández Acosta, Iván Figueroa Toledo y su servidora Leslie Charlene Ojeda García. Me gustaría empezar mencionando los años de 1970 y 1970, donde fue un auge clave para el milagro mexicano. Lo que permitió ese crecimiento fue el modelo de industrialización, pues básicamente cambió el rumbo económico del país. El modelo de industrialización más importante fue el de sustitución de importaciones, pues México decidió dejar la dependencia de las importaciones extranjeras y empezar a producir lo que traían desde el exterior. Básicamente se buscaba que los productos se consumieran dentro del país y se fabricaran aquí. Claro, para proteger las industrias nacionales, pues se pusieron aranceles altos a las importaciones, como hoy actualmente se está viendo. El gobierno también intervino de manera directa creando empresas estatales en el sector clave del petróleo y la electricidad, como es CFE. Y no solo fue cuestión económica, también fue un cambio profundo de la estructura del país. En lugar del país agrícola, México empezó a convertirse en una nación industrial. La fabricación de acero, cemento, textiles y automóviles. Y por supuesto, esta industrialización tuvo efectos enormes en la sociedad mexicana. Surgió una nueva clase media y el empleo aumentó en las ciudades. También comenzaron a migrar del campo a las ciudades y se buscaba las mejores oportunidades de vida. Esto llevó a una bomba económica, pero no todo fue color de rosa. En este crecimiento vino una gran dependencia del Estado y también una creciente deuda externa. A finales de los años 60 y a principios de los años 70, el modelo comenzó a mostrar signos de agotamiento, puesto que la crisis económica de los 70 y la inflación de la devaluación del peso y endeudamiento fueron algunas consecuencias del modelo. Posteriormente, en el enfoque de los años 70, la apertura comercial y las reformas neoliberales fueron el milagro mexicano, lo que dejó un legado que aún sigue persistiendo en el país. Bueno, yo soy Iván. Voy a hablar un poco respecto a la década perdida en México, tomar un breve espacio para poderles hablar respecto a este suceso. La década perdida comenzó tras el fin del llamado milagro mexicano, un periodo de crecimiento sostenido que dependía de la inversión extranjera y la deuda pública. Para los años 80, esa dependencia explotó en una crisis financiera en altos niveles de inflación, estancamiento económico y un endeudamiento insostenible que dejaron a México a un casi colapso. El gobierno tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, aceptando medidas de ajuste estructural como la reducción del gasto público, la privatización de empresas estatales, luego la apertura económica. Sin embargo, estas políticas profundizaron la desigualdad social, los servicios de salud y educación, y bueno, la educación sufrieron recortes, el desempleo aumentó y las familias se vieron afectadas en su vida cotidiana. Pues bien, la década perdida fue un periodo complejo, lleno de retos, pero también de aprendizajes, aunque sus consecuencias fueron dolorosas. Marcó el inicio de reformas estructurales que definirían la economía mexicana en las décadas siguientes. Bueno, gracias por prestarme este pequeño espacio y hablar un poco acerca de lo que fue la década perdida, un periodo complejo, pero que sin duda nos dejó una historia para recordar. Vamos a ver cómo la globalización ha transformado nuestras vidas, economías y nuestra cultura a través de su desarrollo, ya que se han generado nuevos procesos económicos, sociales, políticos que afectan tanto a países desarrollados como en vías de desarrollo. Pero primero, hagamos la pregunta: ¿qué es la globalización? Bueno, este es un proceso histórico que se ha transformado profundamente en nuestras relaciones internacionales, abarcando múltiples aspectos de la interacción humana, como la economía, la política, la cultura y la ciencia tecnológica. En términos simples, la globalización es un proceso acelerado de interconexión entre sociedades y economías. Este proceso está fuertemente marcado por el capitalismo y por el desarrollo tecnológico, especialmente en el área de las telecomunicaciones. Además, el neoliberalismo como ideología ha dado forma a las políticas de apertura de mercados y de regulación en muchos países, fomentando así una competencia global. La globalización no tiene un origen claro. Algunos lo ubican desde el descubrimiento del Nuevo Mundo, mientras que otros consideran que comenzó en el colapso del socialismo en 1989, o con el regreso del liberalismo económico a finales de los 80, con Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Sin embargo, lo que es indiscutible es que la globalización se consolidó con la expansión del capitalismo y el desarrollo tecnológico que permitió una interconexión global sin precedentes. El capitalismo ha sido el motor de la globalización tras la Segunda Guerra Mundial. El capitalismo se expandió especialmente tras la caída del bloque soviético. Podemos decir que este fenómeno ha permitido que las grandes empresas se expandan más allá de las fronteras nacionales, creando un mercado mundial. Esto ha favorecido a países con bajos costos de producción y recursos naturales, pero ha aumentado la polarización entre ricos y pobres. La globalización ha tenido un impacto significativo en el regionalismo, tanto facilitando su desarrollo como presentando desafíos. Explicaremos el fortalecimiento del regionalismo económico. Con la integración económica impulsada a través de la creación de bloques regionales para hacer referencia a las competencias globales, se hace un acuerdo entre naciones, como por ejemplo en América Latina, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, que ha sido una respuesta significativa a las necesidades de los países que trabajan juntos para aumentar su competitividad en el mercado global. También vemos una de sus competencias de comercio y cadena de valor regional. La globalización ha tenido un doble efecto sobre el regionalismo, pues ha impulsado la integración y la cooperación económica regional, pero también ha generado reacciones en forma de movimientos que buscan proteger las identidades y la autonomía de las regiones adversas. Mientras que algunas regiones se benefician de la globalización, otras se sienten amenazadas por ellas, pues luchan por mantener su autonomía cultural, política y económica frente a las influencias globales. Como conclusión tenemos que el modelo de la industrialización en México, aunque inicialmente promovió el crecimiento económico a través de las políticas de sustitución de importaciones y la nacionalización del sector clave, enfrentó desafíos significativos a largo plazo, puesto que la dependencia del capital extranjero, los problemas internos como la falta de competitividad y la baja innovación, dieron apertura al mercado mundial, exponiendo las debilidades del modelo. La crisis económica resultante de esos factores culminó en la denominada década perdida, marcada por un estancamiento económico que afectó a México y América Latina. En conjunto, las reformas implementadas en respuesta a estos problemas dieron a las políticas de ajuste estructural y a la apertura comercial, transformando profundamente la economía mexicana, pero también generando nuevas tensiones sociales y económicas. Hoy en día, la relación económica de México con Estados Unidos frente a los aranceles del 25% impuestos por el actual presidente de Trump dieron una intersección al proceso de la globalización, pues definen el rumbo del país
y la globalización que se intensifica hacia los vínculos internacionales. Esto puede ser tanto una oportunidad como un desafío para el desarrollo sostenible y equitativo del país.